En la sesión pasada vimos el resultado que dice que el espacio de funciones de variación acotada con esta norma, que le llamamos la norma de variación acotada, es completo, es un espacio de Banach. Entonces hoy vamos a ver un resultado interesante de funciones de variación acotada que nos caracteriza pues, cómo se ven estas funciones. Para eso primero vamos a probar la siguiente proposición. Entonces, proposición, sea f una función de variación acotada en un intervalo a, b. Definamos la siguiente función. La función, vamos a llamarle nu, que va a ir del intervalo a, b en R. Dada por nu de x va a ser la variación total de f de la función de a x. Y aquí es cuando x es mayor que a y menor o igual que b. ¿Está bien? Y pues vamos a definir nu de a igual a 0 en el caso en el que x sea igual a a. Entonces la conclusión es nu y nu menos f son funciones crecientes. Nu y nu menos f son crecientes. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente, la demostración. Pues tomen dos puntos, sean xy en a, b, con x pues menor que y. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Pues quieren ponerle menor o igual. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo quiero ver qué pasa con la variación total de a y. Si nosotros tenemos nuestro intervalo, si aquí está a y aquí está b, aquí está x y aquí está y, entonces voy a considerar la variación de aquí hasta acá. Entonces la variación total de a y, pues por las propiedades de la variación total de una función, esto es la variación total de f de a x más la variación total de x a y. ¿Está bien? Pero pues esto de acá es mayor o igual que 0. Entonces esto es mayor o igual que la variación total de a x. Y por tanto, pues nu de y es menor o igual, al revés, nu de y es mayor o igual que nu de x. ¿Está bien? Y bueno, en el caso en el que fuera x igual a a, pues hasta todavía es mejor porque es 0. Entonces nu de y pues sería mayor o igual que 0. Entonces ahí no hay problema. Entonces, digamos, este sería el caso general. Entonces, pues ya nu es creciente. Más aún, observemos que pasa lo siguiente. Tenemos que este es nu de x, este es nu de y. Si yo lo muevo, vamos a tener que nu de y menos nu de x pues es igual a la variación total de x a y. Pero esta variación total, recuerden que es el supremo de las variaciones con respecto a las particiones en este subintervalito, en este de acá.
Entonces en particular puedo tomar la partición trivial, la que es nada más tiene x y y. Entonces este es mayor o igual que f de x menos f de y. ¿Sí? Y entonces este es mayor o igual que f de y menos f de x. O sea, sin valor absoluto, pues esto es menor o igual que con valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, pues ya lo podemos mover. Nu de y menos f de y, si esto lo muevo para el otro lado, menos f de y es mayor o igual, este lo muevo para el otro lado, entonces es mayor o igual que nu de x más, perdón, menos, ese no se movió, menos f de x. Y es la otra que yo quería, b menos f. Por tanto también, es decir, nu menos f es creciente. ¿Sí? Y ya, entonces ya demostramos ambas. Y de aquí pues ya se sigue inmediatamente el teorema de Jordan, que usualmente le ponen corolario, pero vamos a ponerlo así. Que nos caracteriza las funciones de variación acotada, que es de la forma siguiente. Entonces, sea f una función de variación acotada en a, b. Perdón. Sea f una función de a, b en r. Así. Sí, así tal cual. No necesito, ahorita le voy a hacer la conclusión. Sea f una función de a, b en r. Entonces, la conclusión es f es de variación acotada en a, b, si y solo si f es la diferencia de dos funciones crecientes. F es la diferencia de dos funciones crecientes. Y pues en realidad pues es el resultado anterior, ¿no? Porque si ustedes tienen, pues no sé, el que es interesante es este. Si f es de variación acotada, entonces por el anterior, nu y nu menos f son crecientes. Y además, pues claramente, pues f se escribe como nu menos nu menos f. Y ya, y el regreso pues es todavía pues más obvio, ¿no? Si f es la diferencia de f1 menos f2 con f1 y f2 crecientes, como en este caso al ser crecientes f1 y f2 sería una función de variación acotada, entonces pues la f también sería una función de variación acotada porque es un espacio vectorial. Y ya, entonces pues este resultado es interesante porque nos dice pues cómo se caracterizan las funciones de variación acotada. Son diferencias de dos funciones crecientes. De hecho, con este resultado ya ustedes pueden probar lo que les había yo comentado acá, que no es tan fácil de demostrar. Viene en el Carothers, pueden verificarlo ahí en el capítulo de funciones de variación acotada. Viene un ejercicio de cómo hacer esto. Utilizando este resultado de Jordan se puede probar esto, que la norma de variación acotada cumple con esta condición de que la norma BB del producto es menor o igual que el producto de las normas. Y eso ya nos dice que es una álgebra normada. Y en particular, ya en otro contexto, se dice que el espacio de funciones de variación acotada con la norma BB es una álgebra de Banach. Y las álgebras de Banach pues, tienen su estudio general por sí solo y hay muchas propiedades y hay muchas cosas que hablar de eso. Entonces este es otro ejemplo que entraría en esa teoría. Bueno, entonces
Pues de aquí te sigue otro corolario, que lo voy a poner por acá, que es ya inmediato. Si f es una función de variación acotada, en un intervalo a, b, entonces el conjunto de discontinuidades de f es numerable. ¿Está bien? Y pues ya es directo. Porque si f es de variación acotada en a, b, entonces f se puede ver como la diferencia de f1 menos f2 por el teorema de Jordan, f1 y f2 crecientes. ¿Está bien? Y por tanto, si de f es... Bueno, vamos a ponerlo así. En general, si denotamos para una función g de a, b en R, denotamos d de g con el conjunto de los x en a, b, tal que x es discontinuo en x. Entonces, si denotamos por d de g el conjunto de las discontinuidades de una función g, entonces el conjunto de discontinuidades de f está contenido en el conjunto de discontinuidades de f1 unión el conjunto de discontinuidades de f2. Porque lo pueden ver hacia el revés. Si no estuvieran acá en esta unión, si un punto no estuviera aquí y no estuviera acá, sería continuo tanto en f1 como en f2. Y como la suma y multiplicación por escalares se conservan, tendríamos que esta es continua en ese punto, en particular la función. Por eso se da. Pero nosotros sabemos de un resultado de análisis 1 que el conjunto de discontinuidades de una función monótona, ya sea creciente o decreciente, es numerable. Son numerables. Sí, esto lo pueden ver en una clase de análisis 1, que lo tengo por acá. Dice que si ustedes tienen una función de ABNR monótona, entonces el conjunto de discontinuidades es numerable. Lo que se hace es, se supone que es creciente. Entonces van a existir el límite por la derecha y por la izquierda. Entonces lo que nos está diciendo que estos brincos pues los voy a poder contar en una función de este estilo. Y los cuento como que es todos los que estén mayores que el 1 entre m, donde m es natural. Y entonces el conjunto de discontinuidades se puede caracterizar por la unión de esas longitudes de esos brincos. ¿Sí? El que sea mayor que 1, el brinco tenga longitud mayor que un medio, mayor que un tercio, etc. Entonces, como todos estos se pueden probar un argumento que todos estos son finitos, de hecho, pues la unión tiene que ser numerable. Y pues bueno, eso lo pueden ver en un libro de análisis 1 o está mismo en los videos. También nosotros lo probamos, debe haber un video por ahí. En los videos de análisis 1 lo pueden encontrar. Entonces, pues bueno, ese es numerable. Por tanto, ya nomás le ponemos acá. F es numerable. Y ya, ¿sí? Entonces ese es pues un corolario ahí que sale del teorema de Jordan. Bueno, ya no vamos a ver mucho, pero con respecto a convergencia, también hay algunos resultados. Algo así como si tengo una sucesión de funciones que son variación acotada, ¿bajo qué condiciones de convergencia? ¿Qué tipo de convergencia puede decir que si convergen con cierto tipo a otra función, la función límite también es de variación acotada? Y pues qué relación entre las variaciones. Ya no vamos a ver resultados de eso, vamos a ver nada más uno sencillo para que vean pues cómo
si luego llegan a ayudar estos resultados de convergencia, que lo voy a poner aquí en la siguiente proposición. Entonces esta proposición dice, sea, vamos a decir, fn, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de funciones de variación acotada en un intervalo a, b. Algo así, ¿está bien? Que convergen puntualmente, tales que el límite de fn de x, cuando tiende n infinito, pues es una función f de x. Existe. Bueno, y esto es para cada x. ¿Sí? Entonces la conclusión es, o bueno, sí, las variaciones de todas estas funciones fn en el intervalo a, b, pues a lo mejor es un resultado muy trivial. Todas estas tienen una cota, esto es menor o igual que c, para toda n en n. Vamos a ponerle mejor si existe, ¿no? Si existe c mayor que 0, tales que la variación total de todas estas funciones es menor o igual que c, lo voy a poner bien mejor, para no estarle haciendo aquí un amontonadero. Entonces, si existe, con palabras, si existe c mayor que 0, tal que las variaciones totales de fn en a, b es menor o igual que c, entonces no es difícil checar que el límite, la función límite, f también es de variación acotada y la variación total de f en a, b pues también se queda acotada por arriba por el mismo número c. Sí, en realidad pues vamos a ver que no es un resultado así como tan complejo, pero bueno, suele ayudar en algunos casos. Entonces, pues vamos a hacer la demostración. Bueno, entonces, ¿cómo hago la demostración? Pues doy una partición. Pues quiero ver que es de variación acotada. Entonces, sea P igual a igual a T0 menor que T1 menor que Tn igual a B, una partición. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues es claro, como el valor absoluto es continuo, nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos va a quedar f de ti menos f de ti menos 1, pues esto es el límite, como hay convergencia puntual, de fn de ti, cuando n se va a infinito, menos el límite de fn de ti menos 1. Así. Pero como el límite sale del valor absoluto y como ambos existen, puedo juntarlos con la resta y sacar el límite. Entonces esto es igual al límite de fn menos fn de ti menos 1, cuando n tiende a infinito. O sea, sale el límite del valor absoluto. ¿Está bien? Pero todos estos de acá, si yo los sumo todo completo, me va a quedar algo así. Entonces la suma de los f de ti menos f de ti menos 1, pues es menor o igual que el límite de todas estas sumas, porque son unas sumas finitas. ¿Cómo le pongo acá? Ah, es que aquí es hasta n. Vamos a ponerle k, fk de ti. No, es fn, porque aquí es el límite, exacto. Ah, entonces yo creo que hay que cambiarle acá. ¿Hasta dónde? Vamos a ponerle L.
Sí, porque ese es el que numera los índices. L. Entonces, si sumo todos, pues esto va a quedar menor o igual que desde i igual a 1 hasta L. Cuando n sea infinito, y aquí se va a quedar de fn de ti menos fn de ti menos 1. Algo así. Pero estos de acá sí son menores o iguales que la variación total, porque esta es una variación con respecto a una partición. Entonces esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la variación total de fn en el intervalo a, b. Pero por hipótesis, todas estas variaciones estaban acotadas por c. Bueno, aquí no le puse, pero aquí debe ser para toda n. Y ahora sí, entonces, f está en variación acotada y variación total es menor o igual que c. Bueno, es lo mismo. Entonces, todas estas son menores o iguales que un c. Entonces, como fue una partición arbitraria, tenemos que esto es menor o igual que c. Entonces, la variación total de f en a, b. Bueno, vamos a poner así. Entonces, primero, ¿no? Entonces, f es una función de variación acotada en a, b. Y la variación total de f en a, b es menor o igual que c. Y ya, se demostró. Sí, o sea, es más trabajo estarlo escribiendo que observando cómo es su demostración. ¿Está bien? Es muy rápida. Les digo, es un resultado en realidad sencillo. Pero por ejemplo, esto nos ayuda en la siguiente cuenta, fíjense. Entonces, ejemplo. Entonces, se hace n una sucesión en R. De escalares, bueno, de números reales. Y sean xy desde igual a 1 hasta infinito, una sucesión en un intervalo a, b. Pero que sean todos puntos distintos. Así. Algo así. Entonces nosotros podemos definir. Entonces nosotros podemos definir la función f que va de a, b en R. Dada por, fíjense cómo lo vamos a hacer. Entonces va a ser f de x es igual, lo vamos a dibujar por partes. Entonces va a ser el valor del si x pues es igual a xn para alguna n. O sea, si que está en el intervalo le pegó a uno de estos, entonces el valor es s respectivo, cn. Y si no le pegó a ninguno, le mando 0. 0 si x es distinto de xn para toda n en n. ¿Está bien? Si no es ninguno, pues lo mandan a 0. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Más o menos. Pues ustedes aquí tienen su intervalo a, b y aquí tienen su partición. De hecho, hasta puede ser con una cantidad infinita. Bueno, ya no lo pongo. Entonces dice, pues nada más lo que está diciendo es, si es alguno de estos, pues lo mandas ahí. O acá, donde esté el valor respectivo del C1, el valor respectivo de C2. Y así, este es el valor de C3. No puede ser que a lo mejor en uno esté muy alto. Y aquí le ponemos el valor C4. ¿Está bien? De este punto. Sí, ya depende.
¿Está bien? Entonces lo que vamos a demostrar usando el teorema anterior es que cuando la función límite, más bien cuando esta función, tal cual así como la tenemos, puntos dispersos por el plano, bueno, a lo mejor este por acá, para que no se confunda con este por acá. Entonces, ¿bajo qué condición esta función resulta de variación acotada? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Afirmamos que f es de variación acotada en a, b si y solo si la serie de los valores absolutos de Cn es una serie absolutamente convergente. ¿Está bien? La serie de los Cn's, de los puntos donde va a ir pegar la partición. Por eso les digo que acá puede ser que tenga muchos puntos todavía, ¿no? Porque es infinita la sucesión, así no la estamos tomando. Bueno, entonces a ver, vamos a hacer la demostración. Y aquí sí, solo sí. Entonces vamos a esbozar un poco la demostración. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer el regreso, entonces supongamos que aquí la serie de los Cn, esta es finita. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a encontrar con un dibujo parecido a este. Voy a borrar este porque no me gustó mucho. Mejor por acá. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es pues observar cómo está hecho el dibujo y vamos a ver qué pasa con las particiones. Para que nosotros queremos demostrar que f es de ¿cómo se llama? De función de variación acotada. Bueno, entonces vamos a definir una sucesión de funciones para esto. Sea f, vamos a llamarle fm dada por fm de un x, lo voy a mandar así. Uy, lo voy a mandar a ci si x es igual a un xy para algún i igual, pero nada más 1, 2 hasta n. Y 0 si no, 0 si x es distinto de xy. Para cada i. Entonces así la voy a definir, la sucesión. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Por ejemplo, es que si aquí estuviera el intervalo AB, aquí por ejemplo estuviera el primero, el punto x1, entonces nada más lo que va a hacer la función es que a lo va a subir a la altura c1 y ya, y todo lo demás lo va a hacer 0, y esa es la primera. La segunda, pues hace algo igualito. Aquí está A y aquí está B. Por aquí está x1 y a lo mejor por aquí está x2. Entonces, que lo que hace x1 va a dar a c1. Y x2 a lo mejor va a dar por acá a c2 y todo lo demás esto es 0. No cuenta, ¿está bien? Y así, lo que voy haciendo es como que voy dibujando la función f con la que empecé. Híjole, ¿dónde está? No, perdón. A ver, permítame.
Bueno, entonces esta sucesión de funciones, esta es la F1, esta es la F2. Lo que va a hacer es que es convergente a esta, la que tiene todos los puntos. Entonces, si continuamos de esta manera, etcétera, si continuamos dibujando todas las funciones, observamos lo siguiente. Por tanto, el límite de las fm de x cuando m tiende a infinito es igual a la función f de x para todo x en a, b. Entonces, una sucesión que va a ser convergente puntualmente a la función f con la que nosotros empezamos. Pero, ¿qué pasa con esto? Observemos. Pero la variación total de f, vamos a decir f1, ¿sí? En a, b, pues sería nada más observar este dibujito. Sería la variación de aquí para acá más la variación de aquí para acá. Entonces esto es igual a la variación total de f1 en a, x1 más la variación total de f1 en x1, b. ¿Está bien? Pero ¿cuánto vale la primera? Pues es la diferencia, porque como es una función monótona, y aquí tiene un brinco, entonces este menos lo que vale en el extremo, pero vale 0. Entonces esto es C1. El primero, C1. Luego, si nosotros observamos ahora el otro, nos va a quedar la variación total de este pedazo de aquí para acá. Es la diferencia, que sería C2 menos el punto B, pero ese es 0. Entonces esto nos queda más, perdón, no es C2, más otra vez C1. Entonces, que nos queda que es 2 veces el módulo de C1, el valor absoluto de C1. Ahora la siguiente, la variación total de F2 en A, B. Sí, pues es parecido. Es la variación total de aquí a acá, más la variación total de aquí a acá. Voy a poner con rojo para que se vea. Digo con azul. Sería la variación total de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, la variación total de este pedazo es C1, el mismo con el que empecé. Después, de aquí para acá es la diferencia de estos dos, C1, C2 menos C1. Y después de aquí para acá es C2. Entonces, eso es lo que voy a poner. Voy a quitar esto, nomás era para explicarlo. Entonces, esto es vamos a ponerlo así, la variación total de F2 de A a X1 más la variación total de F2 de X1 a X2 más la variación total de F2 de X2 a B, que esto es C1, esto es C2 menos C1, y el último es C2, pero como este lo puedo abrir con la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que C1 más C2 más C1, así tal cual, más C2, pero entonces esto es igual a 2 veces esto más 2 veces esto, esto es igual a 2 veces C1 más C2. Y así lo pueden hacer ir checando en general. La variación total de F3 en A, B, pues no va a ser otra cosa más que 3 veces la suma. 3 veces C1 más C2 menor o igual. Va a ser menor o igual. Déjenlo pongo bien. Oye. Va a ser menor o igual que este más me falta uno. A ver, espérenme. Es que aquí no es C2. A ver, espérenme. Sí, no sé si es C2.
así. Ah, no, ya para el paso 3 más otro C3, así. Se puede probar que es lo mismo. Entonces, en general, si continúo de esta manera, de manera inductiva, voy a tener que la variación total de Fn es menor o igual que 3 veces valor absoluto de C1, así más valor absoluto de Cn. Pero esto de aquí, pues es menor o igual, perdón, no 3 veces, porque 3 veces, 2 veces. Es lo mismo. Esto es en general. Pero esto es menor o igual que la suma completa de Ci desde i igual a 1 hasta infinito. Y nos estamos asumiendo nosotros que en el regreso sí tenemos que la suma es finita, es convergente. Entonces esto es finito. Sí, perdón, aquí no le puse, aquí es la variación total en A, B. Entonces, por el resultado anterior, déjenlo pongo bien. Entonces, por el teorema anterior, todas las variaciones están acotadas por un mismo número. Y como hay convergencia puntual, creo que eso no lo puse, ¿verdad? Sí lo puse por acá. Déjenlo encierro. Y por la convergencia puntual, tenemos. Podemos ir usando el resultado anterior, la convergencia puntual. Tenemos que la función f es de variación acotada en A, B, y de hecho la variación total en A, B pues tiene que ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de Ci. Es la misma cota para la variación total, es lo que nos está diciendo. Ya, entonces se dieron cuenta, pues esa es una manera de ver, pues un ejemplo de función de variación acotada cuando tiene una cantidad numerable de brincos. Cuando esa función tiene que ser de variación acotada, pues cuando la suma de los brincos, se puede decir, de los valores de los brincos, es una serie finita. En ese caso la función es de variación acotada. Esa es la ida. Bueno, y ahora el regreso. Sí fue el... Espérenme. Sí fue la ida. Sí, no fue el regreso, ahora la ida. Ahora para allá. Entonces ahora supongamos que f es de variación acotada, A, B. Lo que vamos a hacer es dar una partición en particular para que nos dé la serie. Y es la siguiente, fíjense. Entonces aquí está A y aquí está B. Y aquí está, vamos a tener una cantidad definida de puntos. X1, vamos a ponerle X2 y así X3 nada más. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la partición con una cantidad finita de puntos hasta n, hasta 3 en este caso, y le voy a poner los puntos de en medio. Estos, pero aquí no, nada más esos. Entonces cuando yo vaya a calcular la variación, va a ser la variación de aquí para acá, es X, es lo que vale. Vamos a decir aquí C1, después aquí C2, después aquí C3 y ya. Entonces lo que va a hacer esto es calcular la variación de aquí a aquí, es C1, pero a ponerle esos puntos medios de aquí a acá va a ser otra vez C1, entonces va a ser 2 veces C1. La variación total de aquí a aquí es C2, luego de aquí a aquí es C2 otra vez, de aquí es C3 y finalmente de aquí a aquí son C3. Entonces lo que va a quedar es la suma parcial, cuando ya calcule la variación con respecto a esta partición particular. Entonces, sea n y sea P la partición que está formada de la siguiente manera. A, después X1, después X1 más X2 entre 2, que es el punto medio entre X1 y X2. Luego, así sería, se sigue, ¿no? Así X2, después así
x2 más x3 entre 2, después x3. Entonces a cada uno le voy a poner el punto medio. Y así hasta que acabe yo con xn. Y el último sería b. Entonces los puntos hasta n, sí, pero con los puntos intermedios. Entonces, voy a poner por aquí, coma. Por tanto, podemos ver que la variación total de f, vamos a ponerle esta partición Pn, la variación de esta partición de f con respecto a esta partición, sí, pues es igual a la suma de los 6 desde i igual a 1 hasta n, pero 2 veces. ¿Está bien? Es eso. Sí, porque no estamos, o sea, aunque aquí hay más puntos, aquí en realidad, ¿se dan cuenta? Pues aquí todavía hay más puntos, pero no sé cuáles son. Los pongo así como 3 puntos suspensivos porque pues aquí hay más puntos de la sucesión estas. Pero no los agarra porque no más agarra hasta, digamos, aquí hasta 3. Sí, de aquí para acá, pues como es... A ver, permítame. Sí, estaba yo pensando que tenía que considerar otras sumas acá, no, pero ya no necesito considerar otras porque la variación total es el valor en este punto menos el valor de este punto en valor absoluto. Entonces, pues nada más va a quedar este. ¿Está bien? Entonces la variación total de f con respecto a la partición es 2 veces la suma de esto, pero esto es menor o igual que la variación total de f en el intervalo a, b. Y este es finito. ¿Está bien? Por tanto, esta suma de ci desde i igual a 1 hasta n, esta suma es finita. Y ya, ¿sí? Entonces, pues tenemos que esa función que tiene una infinidad de brincos, esta de acá, ¿sí? Es de variación acotada si solo si la serie de los valores de los brincos es una serie convergente. Y se dieron cuenta que pues es con... Lo probamos en realidad usando un resultado pues sencillo sobre convergencia de variaciones acotadas. Hay más resultados, pero ya no los vamos a ver, que son un poco más elaborados. Entonces eso los dejamos en otra ocasión. O lo pueden revisar en el Apóstol o en el Carothers. Ahí vienen también resultados de convergencia, con más hipótesis, un poco más pues elaborados. Pero nosotros con esto es suficiente nada más para redondearlo un poco. Ver que también hay resultados con respecto a convergencia. Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos en el siguiente.